Buenos días. Semana pasada estudiamos la forma en la que debemos responder ante la depresión. Estamos estudiando cuál debe ser la postura bíblica ante los problemas relevantes en nuestra cultura y la forma en que debemos responder para glorificar a Dios mientras respondemos. Quiero hacer un resumen breve porque hoy vamos a hablar de la ansiedad y como lo mencioné la semana pasada, la depresión y la ansiedad están ligadas. Vimos que el mundo define como depresión y la forma en que debe enfrentarlo de la siguiente manera. En forma resumida, no voy a leer otra vez las definiciones formales que vimos el domingo pasado. En forma resumida, vemos estos puntos. Una persona con depresión es una víctima. Una persona con depresión no puede dejar de estar deprimida voluntariamente. Una persona que tiene depresión no debe ser juzgado por nadie y solo un psicólogo o un psiquiatra puede salvarte de la depresión. Eso es lo que concluimos analizando información oficial con respecto a la depresión, con respecto a la Organización Mundial de la Salud y instituciones que, digamos, tienen autoridad a la hora de que definen qué es la depresión y cuál es la manera de tratarla. Contrastamos eso con la forma en la que los hijos de Dios, los cristianos, debemos ver la depresión, ¿verdad? Entendemos que el mundo no tiene esperanza y que hacen grandes esfuerzos por ayudarse a sí mismos, pero su perspectiva es materialista. Asumen que no hay Dios y asumiendo que no hay Dios, hacen lo que pueden por ayudarse unos a otros. Pero es totalmente o diametralmente opuesto a lo que los cristianos sabemos. Y la forma en que interpretamos el mundo está basada en que realmente hay un Dios. Y no nada más que hay un Dios, sino que podemos relacionarnos con Él. Así que desde la perspectiva bíblica, cuando el mundo define a la depresión y la manera de tratarla, bíblicamente decimos cosas totalmente opuestas. De hecho, estuvimos estudiando las recomendaciones por psicólogos de cómo debemos tratar a una persona con depresión. Y vimos que bíblicamente tendríamos que ignorar ese proceso, de hecho iríamos en contra de ese proceso para poder enfrentar la depresión, porque bíblicamente la depresión es pecado. Y si es pecado, el que está deprimido no es una víctima. Y la cura, bíblicamente hablando, para la depresión es la confrontación. El pecado se confronta. El pecado de la depresión consiste en un amor filos, o sea, de complacencia, un amor excesivo por el cuerpo y las cosas del mundo. Si no amáramos algo en exceso, no tendría eso la capacidad de atormentarnos. Si no amáramos tanto, la comodidad y la salud, el dolor y la enfermedad serían menos difíciles de soportar. Si el amor a nuestros hijos no fuera tan desproporcionado, su muerte no nos afectaría con tanta tristeza. Si no pusiéramos demasiado interés en el bienestar físico, en la riqueza, en la prosperidad del mundo, sería más fácil soportar las circunstancias duras. Sin ese amor excesivo, podríamos evitar los síntomas de la depresión y la pérdida de la paz interior. Así que la depresión revela cosas importantes en la vida del cristiano y es exclusivamente del cristiano, porque sabemos que el mundo no tiene esperanza, el mundo no tiene un salvador, pero nosotros sí. Así que un cristiano deprimido, cuando se deprime, esa depresión saca a la luz que es muy egocéntrico. Aún piensa mucho en sí mismo, no está sometido realmente a la voluntad de Dios. No ha sido humillado lo suficiente por sus pecados como para reconocer que no mereces nada y que cualquier cosa que Dios te dé debería ser recibida con gratitud. También revela una enorme incredulidad hacia las cosas de Dios, y que no aceptamos como suficiente su amor y la promesa del mundo venidero. Así que los consejos que el mundo da sobre no juzgar a una persona con depresión y no hacerla sentir mal y no decirle que está mal, es totalmente opuesto a lo que dice la Escritura. Porque si tu hermano peca, dice la Escritura, ve y repréndele, estando tú y él solos. De manera que al cristiano deprimido se le juzga con parámetros bíblicos y se le confronta, se le dice la verdad de frente.
Así que a grandes rasgos es lo que vimos y lo que quiero tomar como base para ver sobre la ansiedad. Y vamos a seguir la misma estructura que seguimos la semana pasada. Entender qué es la ansiedad en términos de nuestra ciencia o lo que el mundo dice, qué hacen los cristianos cuando están ansiosos y luego qué es lo que la Biblia dice al respecto para definir cuál es nuestra postura bíblica ante la ansiedad y cuál es la forma en la que glorificamos a Dios en eso. Así que vamos a orar antes de empezar, así como estamos. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que sea tu Espíritu Santo que nos revele tu verdad. Danos la gracia, Señor, la sabiduría para hablar de estos temas que suelen ser difíciles, para hablarlos de una manera clara, para hablarles al corazón, Señor, y a su cerebro, a su entendimiento, al intelecto, de manera que puedan escapar, como dice tu palabra, de la trampa en la que están metidos, tristemente sujetos a la voluntad de Satanás. Te rogamos, Señor, que como dice tu palabra, conozcamos la verdad y que la verdad nos haga libres. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios es la verdad, Jesús es la verdad. Conocerlo a Él es tener libertad. ¿Por qué? Porque Jesús es la gloria del Padre. Así como es Jesús, así es el Padre. Entendemos y conocemos a Dios por medio de Jesús. Y viendo lo que Jesús hizo, imitando lo que Jesús hizo, glorificamos al Padre. Porque si Jesús en todo lo que hizo glorificó al Padre y nosotros imitamos a Jesús, glorificamos al Padre porque mostramos al mundo cómo es Dios en realidad. Y es muy importante entender eso para analizar el tema de la ansiedad. Así que lo que encontré en distintos portales de información supuestamente autorizados, encontré algunas definiciones, por ejemplo, ¿qué es la ansiedad? Dice, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que se sude, se siente inquieto, tenso y tener palpitaciones agitadas. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumador. Así que hacen una distinción entre ansiedad y trastorno de ansiedad. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que es un trastorno? Aquello que altera tu comportamiento normal, la rutina diaria. Cuando eres trastornado, quizás lo entendemos como que estás loco, o no, un trastorno es ese cambio drástico en lo que haces o en cómo eres. Así que, ¿qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad son, dice, afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, con el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Y hay 3 tipos de trastorno de ansiedad reconocidos. Número 1, tipos de trastornos de ansiedad generalizada. Las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia, pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. Personas preocuponas siempre están preocupadas, siempre. Esa es su forma de vida, siempre están preocupadas. Segundo tipo de trastorno, trastorno de pánico. Las personas con trastorno de pánico sufren de ataques de pánico. Estos son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más. No sé si alguno de ustedes ha tenido o ha sufrido algún ataque de pánico. Es una especie de parálisis, ¿verdad? Y según la persona y la intensidad, pues va a depender cuánto tiempo quedas inmovilizado. Luego tenemos el tercer tipo, las fobias. Las personas con fobias tienen un miedo intenso o algo que representa poco o ningún peligro real. Su miedo puede ser por arañas, volar, ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales incómodas, conocido como ansiedad social. Bueno, estos son los tipos de trastornos. Y creo que en cierta manera los hemos vivido, ¿verdad? Hasta cierto punto. ¿Qué causa los trastornos de ansiedad? La respuesta oficial es no se conoce la causa de los trastornos de ansiedad. Factores como la genética, la biología y la química del cerebro, el estrés
y su entorno pueden tener un rol. O sea, no se sabe a ciencia cierta qué es. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la depresión? Dicen que incluso ya detectaron genes que te predisponen a la depresión, pero en el caso de la ansiedad no se conoce la causa. Tratamientos. Proponen 3. Terapia cognitiva conductual. Dice, es un tipo de psicoterapia que a menudo se usa para tratar los trastornos de ansiedad. Enseña diferentes formas de pensar y de comportarse. Puede ayudarle a cambiar cómo reaccionaría ante las cosas que le causan miedo y ansiedad. Siguiente, terapia de exposición, la que se enfoca en confrontar sus miedos para que pueda hacer las cosas que ha estado evitando hacer. Como esos programas, ¿no? Que alguien tiene aracnofobia y le ponen un recipiente con arañas y tiene que acercarse y meter la mano a las arañas. Yo lo vi en un show, ¿verdad? Televisivo, pero se supone que así es como procede, ¿verdad? En algún consultorio. Y el tercero es los medicamentos para tratar los trastornos de ansiedad, que son medicamentos contra la ansiedad y ciertos antidepresivos. Como ven, la depresión y la ansiedad están muy ligados y muy relacionados. Ahora, esa es la manera en que el mundo explica la ansiedad. No sabe cuáles son las causas, pero propone el tratamiento. Y como hicimos la semana pasada, también podemos ver aquí que si tratamos de sacar conclusiones o resumir lo que se nos enseña o lo que nos dicen sobre la ansiedad, podemos ver que, al igual que en la depresión, los hombres o las personas con ansiedad o trastornos de ansiedad se ven a sí mismos como víctimas. No saben qué lo causa. Y si no saben qué lo causa, obviamente no puedes ser tú el responsable, ¿verdad? Está exactamente igual que en el caso de la depresión, son víctimas. Una persona con ansiedad no puede dejar de estar ansiosa por sí misma. ¿Cómo lo sabemos? Porque ¿cuáles son las formas de recibir un tratamiento? Por medio de un psicólogo o por medio de un psiquiatra. Necesitas que alguien te enseñe a cómo interpretar las cosas, que es la primera alternativa que se llama terapia cognitiva. Dice, enseña diferentes formas de pensar y comportarse. Puede ayudarte a cambiar cómo reaccionas ante las ante las cosas que te causan miedo y ansiedad. Yo por ahí escuché y me acuerdo, traía a la memoria, que decían que las personas a veces sienten que no merecen lo que tienen y eso les provoca ansiedad porque tienen cosas que no deberían de tener. No sé si alguna vez te has sentido así, que estás en una situación donde quizás todos están batallando económicamente. Imagina que es tu familia y nunca se pueden dar un gusto como ir a comprarse un refresco y unas papas. Eso sería un lujo. Nunca lo haces y de repente estás en un lugar y alguien te ofrece una coca y unas papas. Tú dices, sí, claro. Digo, cuando no estás acostumbrado a comer eso y alguien te lo ofrece, decimos acá en México, te lo pichan, o sea, te lo pagan para ti, lo tomas, ¿verdad? Y estás bien feliz. Pero cuando empiezas a comer, empiezas a tener un sentimiento de culpa. Porque sabes que no deberías estar comiendo eso porque los demás en tu casa no lo están comiendo. Y ese sentimiento de culpa te lleva a no saber qué hacer con eso. Y eso te lleva a una ansiedad. Cuando estás en un lugar donde sabes que te lo van a ofrecer y sabes que si te lo ofrecen tú lo quieres, pero piensas que no deberías tenerlo y ya empiezas a preocuparte. Y ya tienes ansiedad cuando estás rodeado de personas por si acaso te llegan a ofrecer algo que tú quieres, pero consideras que no deberías de tener. Y así nos enredamos en cosas de esas, ¿verdad? Nos enfrentamos a ese tipo de sentimientos con cosas imaginarias. Nos imaginamos qué pasaría en esta circunstancia y no me gustaría. Y luego qué haría. Y ahí empieza tu mente a hacer escenarios. Por eso decían, en el caso de las fobias, temores hacia cosas que realmente no representan un peligro. Pero dentro de tu mente realmente lo son. Así que una persona con ansiedad no puede dejar de ser ansiosa por sí misma. Necesita un psicólogo o un psiquiatra. De manera que solo un psicólogo o un psiquiatra pueden salvarte de la ansiedad. Al igual que en la depresión, muchos cristianos abordan el tema de la ansiedad desde esta perspectiva pagana, asumiendo que no hay un Dios. Porque ¿cómo te enseñan a recibir las cosas de manera que no tengas esa culpabilidad? Yo escuché alguna vez que tienes que agradecer por lo que tienes. Pero si partes de una cosmovisión materialista donde no hay un Dios,
¿A quién le agradeces por las cosas buenas que te pasan? Pues al universo. No sé si has escuchado o has visto que alguien le agradece al universo. Le doy gracias al universo por la vida que tengo. Oye, pero según tu cosmovisión, el universo no es un ser, ¿verdad? Ni lo planeó como para que le agradezcas algo. Sin embargo, le agradecen al universo, le agradecen a la vida. Algunos atribuyen su gratitud a la madre naturaleza. Entonces tratan de atribuirle, digamos, una personalidad a cosas inanimadas para poder desahogar esa necesidad de sentirse agradecidos, para poder lidiar con sus miedos, para poder lidiar con su estrés, etcétera, etcétera. Una vez escuché a una señora, ¿no?, que decía que cuando querías depurar tu closet, porque tienes mucha ropa que no te pones, incluso esa que piensas que un día que adelgaces la podrás volver a usar, y que primero vendrá Cristo antes de que vuelvas a usar ese pantalón. Yo me acuerdo que me queda muy grabado un video, no me acuerdo cómo se llama esta señora, que es coreana, o tenías que despedirte porque se siente muy feo, y yo lo he sentido. Este pantalón, pues algún día me va a quedar. Dice, ya, deshazte de él. No, porque un día me va a quedar. Y no me siento listo para deshacerme de ese pantalón, porque implica entonces mi resignación a que ya no me va a quedar, y yo no quiero resignarme. Esta señora proponía una técnica: agradécele al pantalón antes de deshacerte de él. Y tienes que decirle, querido pantalón, muchas gracias. Muchas gracias por el reto que representaste para mi vida. Muchas gracias por todos los momentos en los que me acompañaste, pero tristemente tengo que despedirme de ti. Y eso te ayuda a aliviar esa sensación que tienes al despedirte de ese pantalón. Y se despedía de la ropa, pero puntual, individual. Gracias, playera. Gracias, pantalón. Estás todo roto, pero fuiste fiel. Y así, tenías que canalizarlo de manera que pudieras lidiar con esas cosas. Bueno, desde el punto de vista cristiano, dices, ¿cómo le agradeces al universo? A la ropa le agradeces. Eso es totalmente absurdo. Si vas a agradecerle a alguien, tiene que ser al Creador, al que sostiene todas las cosas. Por eso nuestra perspectiva, incluso de cómo lidiamos con la ansiedad, tiene que ser totalmente diferente a lo que el mundo hace. Pero los cristianos han adoptado lo que el mundo hace y tratan de resolver su problema haciendo lo que el mundo hace, cayendo en sí mismos en una contradicción. Así que, ¿qué hacen los cristianos cuando tienen ansiedad? Yo creo que lo hemos vivido muchos de nosotros y yo he visto muchos casos de cristianos ansiosos. Normalmente tratan de escapar de la ansiedad por medios equivocados, y quiero dar unos ejemplos. Ejemplo número 1, los cristianos evitan la ansiedad buscando tener el control de las cosas. Quieren tener el control de lo que sucede. Quieren estar preparados para lo que puede suceder. Entonces va a depender mucho también de tu situación económica. Pero yo he conocido personas que están pensando en cualquier posibilidad de peligro y buscan un seguro para eso. Un seguro de gastos médicos, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, seguro contra robo, seguro contra pérdida no sé qué. Y todos los seguros que puedan. Y está pagando un montón de seguros y eso lo hace sentir seguro. Porque dicen, oye, ¿y choco? Tengo seguro. ¿Me roban? Tengo seguro. Un incendio, una catástrofe, un terremoto, tengo seguro. ¿En dónde está su seguridad? En todo lo que ha hecho para sentirse seguro. No en Dios, sino en todas las cosas que le dan seguridad, pero no es Dios. Tratan de mantener el control de la situación. Siempre saber qué hacer por si algo pasa. Y eso, aunque parece, digamos, superficialmente parece que es un hombre bien administrado, realmente es un hombre que teme mucho a la ansiedad. Y que su ansiedad encuentra refugio en ese tipo de seguridades. 2, ceden a las tentaciones. Cristianos con vicios, incluso vicios del pasado, alcohol, cigarro, drogas, etc. Uno quizás más común entre los cristianos, alimentación descontrolada. ¿Por qué comemos tanto si sabemos que no debemos comer tanto? Porque se siente bien.
Y cuando estás ansioso, necesitas algo que te dé una salida. Y sabes que no puedes fumar, sabes que no debes beber alcohol, pero nadie te dice que no comas. Así que se refugian en la comida. Adicción a Netflix, sueltan la serie, 2 temporadas, 3 días y ya la vieron toda. Oye, ¿por qué? Me gusta. Sí, yo sé que te gusta, no harías eso si no te gusta, pero ¿qué motiva eso? Muchas veces es un escape a la ansiedad. Tienen tantas cosas que arreglar, tantos problemas, tantas dificultades, no encuentran la salida, pero cuando estás viendo una película, te desconectas de la realidad. Y entras en ese mundo. Y ahí todo es felicidad porque los buenos ganan. ¿Verdad? Pero no sé si vieron la película Infinity War. Les voy a arruinar el final a los que no la vieron. ¿Cómo reaccionó la audiencia o muchos de nosotros cuando al final Thanos gana? Yo me acuerdo en la sala de cine muchas personas llorando de impotencia porque los malos ganaron, ¿verdad? Ese tipo de películas a la mayoría de la gente no les gusta verlas. Quieren unas donde gana el bueno, donde al final se besan, donde triunfa el amor o el poder de la amistad. ¿Por qué? Son un escape muy utilizado. Porque en lugar de enfrentar lo que nos da ansiedad, usamos ese tipo de cosas para dejar de pensar en eso. Llegas a tu casa, a la vida real y otra vez la ansiedad. ¿Cómo escapas? Otra serie, otra película, comida, vicios, etc. Otro, confesión positiva. Yo declaro, yo decreto, yo creo que me va a ir bien. Yo no digo cosas negativas porque el universo, fíjate, el universo te manda las energías que tú generas. Entonces, si yo mando vibras positivas, recibo vibras positivas. Si digo vibras negativas, recibo vibras negativas. Toda esta cosmovisión muchos cristianos la han metido a la iglesia y le quitan las vibras y las energías y dicen que la lengua tiene poder. Y si hablas cosas buenas, te van a venir cosas buenas. Entonces ahí tienes a los cristianos. Hoy va a ser un día feliz. Hoy voy a sentirme mejor. Y quieren tener pensamientos positivos, hasta que llegan al punto en que se dan cuenta que eso no sirve para nada. Sí hay referencias bíblicas, que aquel que está desanimado en el día de la batalla la lleva de perder. Hay proverbios que hablan de eso. Proverbios que muestran que el ánimo es algo muy útil, pero no para cambiar tus circunstancias, sino para enfrentarlas. Pero los cristianos han hecho de este tipo de magia una forma de vida. Y por último, quiero dar otro tipo que creo yo es uno de los más comunes y que quiero dejar claro qué es y qué significa. Muchos cristianos cuando se sienten angustiados acuden a recibir ayuda. Por ejemplo, buscan oración. Busca que se oren por ellos. Publican en las redes sociales que necesitan oración. Acuden a que cierto pastor o cierto individuo ore por ellos. Y existe este concepto entre los cristianos, no sé si tú lo viviste, el concepto de la ministración. ¿Alguna vez te ministraron? Levante su mano el que alguna vez fue ministrado en una iglesia cristiana. Oh, muchísimos, ok. Pero, ¿entiendes de qué se trata eso? Quiero, para los que no son de nuestro contexto, que nos están viendo quizás desde otro país, la palabra ministrar es servir. Cuando tú ministras a alguien, le sirves a alguien, haces un servicio en beneficio de esa persona o para esa persona. Pero cuando los cristianos hablan de ministrar o ministración, no se refiere simplemente a que le sirves a alguien, sino hay todo un concepto encerrado en lo que es la ministración. Y los cristianos son muy dados a buscar ser ministrados. Y cuando hablamos de la ansiedad, es común que las personas vayan y le digan, quiero que ores por mí. Y aquellos que vienen de una doctrina donde les enseñaron eso, a pesar de que están estudiando Biblia y saben que muchas cosas que tenían en su doctrina pasada están equivocadas, aún el concepto de administración les cuesta mucho trabajo de comprenderlo bíblicamente. Mira,
Cuando hablamos en términos cristianos, no bíblicos, en términos cristianos, que alguien está siendo ministrado, normalmente visualizamos que alguien está orando por una persona, que le está rogando a Dios y al Espíritu Santo que lo sane, que cure sus heridas, que dicen los cristianos que traiga una unción fresca, una nueva revelación, un nuevo mover del Espíritu Santo. Y todo eso, en teoría, te lo están transmitiendo por la imposición de manos. Así que cuando alguien está siendo ministrado, lo ves muy común en las reuniones de ese tipo, cuando el predicador acaba de hablar y pide que pasen al frente. Y tú pasas, ¿verdad? Y te llegó el mensaje, entonces normalmente lo que sucede es que te van a ministrar. Se van a acercar el equipo oficial de ministradores o cualquiera que se sienta movido, aunque en algunas iglesias no puedes hacer lo que sientes, tienes que recibir una aprobación previa para poder ministrar. Pero entonces los que estábamos preparados para ministrar, estábamos listos porque tenías que esperar que el Espíritu Santo te guiara hacia la persona que el Espíritu quiere ministrar a través de ti. Entonces imagínate, en mi experiencia, están todas las personas así paradas enfrente y es prácticamente que te dicen de ley, levanta tus manos. Algún día dije yo, y si no las levanto no funciona. Pero no me arriesgué y las levanté. Yo lo que quiero es que me resuelvan mi problema, no estoy ahí para cuestionar qué diferencia hay si la subo o no. ¿Qué pasa cuando tú vas para que seas ministrado? Alguien va a llegar y te va a poner la mano, ¿verdad? Ya sea en la frente, en la nuca, en el hombro. Había reglas. No puedes poner el hombre no puede poner las manos en las mujeres, y etcétera, etcétera. Hay toda una doctrina con respecto a eso. Pero el punto consiste en que tú estás, en teoría, siendo usado por Dios para darle algo sobrenatural a esa persona. Por ejemplo, cuando dices, Señor, yo te pido que le des una nueva unción, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Quién sabe? Pero se oye muy bien. Dale una nueva unción. Ok, cuando a mí decían, Señor, dale una nueva unción, yo me quedaba pensando, ¿y cómo voy a saber si ya me la dio? ¿Y cómo voy a saber si es nueva? Entonces yo me quedo pensando que algo tiene que pasar en mí después de que oraron por mí. Si me dicen, Señor, sana las heridas de su corazón, yo entiendo, me duele algo, estoy resentido con alguien me lastimó, pero cuando le dicen, Señor, sana las heridas de su corazón, yo genero una expectativa en mí, que ya no me va a doler, que ya no voy a tener resentimiento. Cuando dicen, Señor, sana su enfermedad, yo estoy asumiendo que cuando ellos dicen eso, yo voy a sanar de manera milagrosa. Cuando alguien está angustiado, ¿qué le dicen cuando lo ministran? Tú cree y el Señor lo hará. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y te llenan de todos esos versículos sacados de contexto, tratando o intentando, no digo que sea un intento de ayudar, están tratando de ayudarte y comunicarte sobrenaturalmente lo que necesitas, de manera que yo me acuerdo mucho, era un evento para matrimonios. Yo sabía que varias de las personas que pasaban al frente tenían un matrimonio deshecho, destrozado, habían dado un mensaje para los matrimonios, invitaron a pasar al altar a los matrimonios, pasaban hombre y mujer. Este señor se jactaba de que el Espíritu Santo lo usaba, tiraba a las personas y ahí en el suelo él decía, Señor, sana su matrimonio, tócalos, transfórmalos, que se vayan a su casa con un matrimonio nuevo. Y yo puse atención, las personas se levantaban y se veían felices, se veían contentas y satisfechas. Pensarías, realmente fueron cambiados, tocados por Dios. Se levantan y aunque viven de la greña, se abrazan. Y se van bien felices a su casa. Y dices, wow, el poder de Dios. Hasta que los vuelves a ver pidiendo consejería porque su matrimonio no funciona. Y es, ¿qué pasó? ¿No se supone que fueron ministrados? ¿Que oraron por ellos? ¿Que una unción nueva y fresca estuvo sobre ellos? ¿Que Dios había sanado su matrimonio? Ese es el concepto de ministración. Y es muy normal que los cristianos busquen ese tipo de doctrinas cuando se sienten angustiados, cuando tienen miedo. Parece que es espiritual,
Hay elementos bíblicos en toda esa doctrina, pero definitivamente no es una doctrina bíblica. Pero es algo de lo que más se utiliza cuando hay ansiedad. Hay otros que dicen, bueno, pues estoy endemoniado, necesito a alguien que me libere. Una vez nos tocó una pareja que vino a buscar, oye, ¿quién es el pastor aquí? Y yo. No sé ni para qué, ¿verdad? Pero pues yo. Es que necesito que liberen a mi esposo. Y ahí estaba el esposo, ¿verdad? Yo volteo a ver al esposo y se me queda viendo, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Es que está endemoniado. ¿Y cómo sabe que está endemoniado? De repente se pone bien loco. Se pone rojo. Y empieza a aventar las cosas. Y él le iba a decir, está chiflado, no endemoniado. Obviamente no le podía decir eso. Eso no significa que esté endemoniado. ¿Cómo no? Ya fui con muchos pastores y nadie le ha podido sacar el demonio. Vengo a ver si usted puede. Ándale. ¿Qué le dices? Y discúlpeme, pero así no funciona esto. A ver, hablé con el esposo. ¿Qué pasa? No, es que me da mucho coraje. Y luego, pues empiezo a aventar todo. ¿Y por qué no dejas de aventarlo? Porque me da mucho coraje. ¿Pero qué hace que te dé coraje? De la nada me da mucho coraje. Contrólate, no puedo. Y de ahí no lo sacas, de ahí no lo sacas. ¿Estás seguro que está endemoniado? No está endemoniado, oiga, porque si usted es de Dios, tiene el Espíritu Santo y tiene dominio propio. Domínese. No, porque estoy endemoniado. Y ya, de ahí no lo pude convencer de que no estaba endemoniado y se fueron decepcionados de que aquí no había poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Personas totalmente convencidas de esas circunstancias, pero yo creo, o en mi experiencia, son los menos. Y que el punto principal es cuando los cristianos ponen en redes sociales pidiendo oración, buscan a alguien que ore por ellos, alguien que les diga que Dios los va a ayudar, que todo va a estar bien. Y parece espiritual, pero no lo es. Sigue siendo un medio equivocado, un medio de escape a la ansiedad, pero no es la forma bíblica. Así que, puesto que todos los cristianos, en su mayoría, reconocemos la necesidad de Dios, cuando nos sentimos así, buscamos suplirla con este tipo de cosas o simplemente desviar la ansiedad haciendo cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Y lo que más confunde es cuando pensamos que orando vamos a dejar de estar ansiosos. Así que necesitamos ver bíblicamente qué es esto de la ansiedad y de ahí determinar si realmente la ansiedad va a desaparecer porque alguien me ministre. Recordemos la definición de ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Un trastorno de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Pero lo que quiero enfocarme es que es un sentimiento de miedo y lo primero que tenemos que aclarar es que hay una diferencia entre ansiedad y miedo. Porque el miedo es una emoción que no es mala en sí misma. El miedo, la emoción del miedo o del temor es muy útil. Porque en gran parte es lo que nos ha mantenido íntegramente completos, ¿verdad? Si no tuviéramos miedo, ya estaríamos muertos. El miedo nos limita. El miedo impide que hagamos cosas que no debíamos de hacer, pero queríamos hacerlas en su momento. El miedo nos ayuda a mantenernos alerta, a mantenernos enfocados. No sé si te has dado cuenta, cuando tienes miedo, todo tu ser se enfoca. Todos tus sentidos se enfocan en eso que te tiene alerta. Es una herramienta muy útil para sobrevivir, una herramienta muy útil para salir adelante. Pero cuando hablamos de la ansiedad, hablamos de un sentimiento, no de una emoción. ¿Y se acuerdan, o no sé si recuerdan, cuando estudiamos el tema de la mortificación, la parte 2, bajo el tema de nueva humanidad, vimos la diferencia entre emoción y sentimiento y cómo eso tenía relevancia bíblica. Una emoción es una reacción, según distintas definiciones formales, no bíblicas, una reacción compleja del cerebro ante un estímulo externo o interno. Por ejemplo, tristeza, alegría, enojo, miedo, vergüenza. Son cosas involuntarias, son cosas que de repente sientes, pero no son un sentimiento, es una emoción. Hablar de sentimiento, un sentimiento es la suma de una emoción y un pensamiento.
Es la manera en que tu mente interpreta esa emoción. Y no todos la interpretamos igual. Una situación de miedo para alguien puede llevarle a un sentimiento de alegría, mientras que a otro lo puede llevar a un sentimiento de ansiedad. Por ejemplo, ¿a alguien le divierte el terror? ¿Has entrado a una casa embrujada, de esos lugares de juegos? Pagas para que te asusten, ¿verdad? De eso se trata. Y si no te asustaron lo suficiente, dices, no me gustó. Quiero ir a una casa donde sí me asusten. Y cuando andas allá adentro, ya sabes que te van a asustar, ¿verdad? Y más cuando vas en equipo y tú eres el último. Es lo peor. Tú vas al final y eres cualquier cosa que te vaya a pescar eres el primero que va a agarrar, ¿verdad? Ahora, ese miedo no te lleva a estar ansioso, te lleva a reírte. Sales riéndote, otra vez, y te vas a meter otra vez. Pero hay personas que algo que, por ejemplo, ven una cucaracha, y es, una cucaracha. No es mucho problema hasta que vuela. Cuando vuela, ahora sí entras en pánico, ¿verdad? Es la misma emoción del miedo, pero te lleva a sentimientos diferentes. ¿En qué consiste? En cómo lo procesas. ¿Cuál es el problema que una cucaracha huele? No que huele, sino que venga hacia mí, ¿verdad? Puede volar para afuera, pero normalmente son kamikazes, vuelan hacia ti. Es un terror inexplicable, ¿verdad? Bueno, ese sentimiento proviene de una emoción por la manera en que procesaste lo que va a pasar. Si la cucaracha viene conmigo, qué asco, sentir las patas que te caminan. Y eso es lo que hace que huyas. Ahora, cuando hablamos entonces de las emociones son inconscientes. No las programas, pero los sentimientos son conscientes. La manera en que interpretas esas emociones. No puedes controlar tus emociones, pero sí puedes controlar tus sentimientos. Las emociones no son malas en sí mismas. Los sentimientos pueden ser positivos o negativos. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad, estamos hablando de una emoción procesada de cierta manera. El miedo no es malo y no es pecado. El sentimiento de ansiedad, de angustia, ese sentimiento es provocado por la manera en que nuestra mente procesa esa emoción. Así que si consideramos el mismo ejemplo que vimos la semana pasada, cuando falta el dinero, tienes una familia que sostener, tienes deudas y los acreedores te están acusando, te están insistiendo, acosando que pagues y no tienes dinero para pagar. No tienes dinero para pagar deudas, no tienes dinero para las necesidades básicas de tu familia. Eso, en la semana pasada vimos, lleva a muchos a la depresión, pero también lleva a muchos a la ansiedad. ¿Por qué? Porque no hay forma de arreglarlo. En su cerebro procesa lo que está pasando. Tengo que pagar esto, tengo que comprar esto, no hay para comer, no hay para la gasolina o el transporte. Quienes todavía deben su casa, no hay para pagar la casa, no hay para pagar los recibos. ¿Qué voy a hacer si me cortan la luz? ¿Qué voy a hacer si me cortan el agua? Aunque nuestro gobierno creo que te dan hasta 3 meses porque es un recurso indispensable para la vida, como quiera va a llegar el momento en que te la cortan si no la pagas. Y puesto que vislumbras o visualizas todo lo que podría pasar y no quieres estar ahí, tu cerebro constantemente está buscando la manera de solucionarlo. El problema es que no se soluciona más que con dinero. Y cuando no tienes forma de conseguir dinero, entonces experimentas ansiedad. Tienes miedo y eso no es malo en sí mismo, pero cuando lo procesas con tu mente y no encuentras una forma de arreglarlo y visualizas todo lo que puede pasar y no quieres que eso te pase, se convierte en un sentimiento. Y entonces estás ansioso, estás angustiado y tu cerebro no deja de trabajar, no quiere pensar en otra cosa. Aunque tengas cosas más importantes que hacer, como buscar a Dios, como orar, como escudriñar su palabra, no tienes tiempo para eso, porque tu cerebro está enfocado en encontrar una solución que no hay.
No puedes saber lo que va a pasar mañana, pero tu cerebro no deja de buscar la opción. Por eso es que la angustia está dentro de la categoría de sufrimiento. Es un sufrimiento emocional. Las personas que están angustiadas sufren. Sufren por lo que se imaginan que va a pasar. No están sufriendo por algo real. Sufren por lo que imaginan que pasará. La sola idea de experimentar eso que no quieren los hace estar angustiados. Lo mismo pasa con aquellos que temen por su salud. Con el COVID lo vimos. Personas que no querían salir de su casa bajo ninguna circunstancia porque podrían contagiarse. Y bueno, ¿y si te contagias qué? Pues me voy a morir. Muchos se contagiaron y no se murieron, pero muchos sí. Oye, pero tú estás en el grupo de los que no son tan vulnerables, como quiera se mueren, y siempre tienen una buena razón para demostrar que no deben salir de su casa. Y no es de que estén ahí felices en su casa y ya, están angustiados, porque en cualquier momento algo que entre a su casa podría traer el virus. No van a estar en paz. ¿Y cuánto llevamos de pandemia? Imagínate esas personas que siguen encerradas y que no quieren salir bajo ninguna circunstancia por el temor a llegar a contagiarse. Y así hay muchos tipos de problemas, pero el procedimiento es el mismo. Terminamos ansiosos por la manera en que procesamos ese temor. Ahora, desde el punto de vista bíblico, los cristianos ansiosos están ansiosos porque su miedo no lo han procesado bíblicamente. Es decir, la ansiedad es el resultado de no procesar bíblicamente el temor. Jesús nos habló específicamente de eso. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 22 al 32. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Así que Jesús, en esto que explica, está dándonos la clave para vencer el temor que nos lleva a la ansiedad. Y convencer me refiero a mantenerlo bajo control. Una emoción controlada. No puedes evitar el miedo, pero lo controlas. ¿Cómo lo controlas? Por los sentimientos que permites que se generen al procesarlo bíblicamente. Cuando Jesús dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, la palabra preocupen se traduce como estar ansioso en sentido negativo, cuidar en sentido positivo. Estamos hablando obviamente por las palabras de Jesús del sentido negativo, estar ansioso. Jesús está diciendo, no estén ansiosos. Cuando les dice, no estén ansiosos, claramente les hace ver que no son víctimas y que ellos tienen la capacidad de dejar de estar ansiosos. Y echamos por tierra ya prácticamente todos los medios de cura que el mundo ofrece. Así es la instrucción, no estés ansioso. Pero luego te explica, ¿verdad? ¿Cuál es el trasfondo de dar semejante petición? Es que estoy muy ansioso, no lo estés. No, gracias, ¿no? Ya con esa información cambia. No está haciendo eso Jesús. Está diciendo, no estés ansioso. Versículo 23, la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y dices, bueno, ¿y eso qué? Bueno, si el valor de la vida es mayor que la comida y el cuerpo es mayor que el valor de la ropa, y Dios te ha dado vida y cuerpo,
¿Qué te hace pensar que no te dará lo demás, que es menos valioso que lo que ya te dio? Versículo 24, fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Ahora este pasaje nos pone a ver lo que hace Dios en la ley natural con los animales. Simples y no tan simples como los cuervos, ¿verdad? Que tienen cierto grado de inteligencia. No debe entenderse para nada como una invitación a ser negligente. Dice, los cuervos no trabajan y como quiera comen, pues yo no trabajo. Y como quiera como. No, porque luego más adelante en la Escritura dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Verdad? Así que para nada lo que Jesús está diciendo es una invitación a ser negligente, sino que te pone el ejemplo. Los cuervos, ¿qué día dejan de salir a buscar qué comer? A menos que los tengas en una jaula y ahí les debes el alimento, el cuervo libre siempre está buscando comida a toda hora del día. Su mecanismo es simple e interesante. Se ponen a caminar por el pasto, por la hierba. Atentos, primer insecto que salte o trate de escapar, se lo come. Siempre están buscando qué comer. Y Jesús dice, fíjate en los cuervos. Ellos no trabajan y como quiera Dios los alimenta, pero eso no significa que no buscan comida. Lo que Jesús está diciendo es que mira el cuervo sale a buscar y Dios le provee. ¿Cuánto más tú cuando salgas a buscar? No cuando no trabajes, cuando salgas a buscar. Pero nosotros, a diferencia de los cuervos, no estamos trabajando simplemente para comer en este momento, sino que podemos ir más allá y planear y traer sustento para una semana, para una quincena, para un mes, etcétera, etcétera. Puedes planear y tratar de establecer un negocio, cosa que los cuervos no hacen. Y si los cuervos que buscan nada más para satisfacer el instante en que tienen hambre, y Dios les ayuda, ¿cuánto más a nosotros? Versículo 25. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante porque se preocupan por lo demás. Preocupan. La palabra griega se traduce también como estar ansioso. ¿Por qué estás ansioso si no hay nada que puedas hacer para el día de mañana? No puedes cambiar las circunstancias. ¿Cómo no? Puedo buscar trabajo. Eso está incluido en lo que debes hacer para obtener comida, como los cuervos lo hacen. Pero más allá de eso, más allá de lo que tú puedes hacer el día de hoy, no puedes hacer nada para el día de mañana hasta que ese día llegue. ¿Por qué, dice Jesús, si no puedes hacer un solo de tus cabellos blancos, dice otra parte, no puedes agregar ni siquiera una hora a tu vida, eso está fuera de tu control porque te afanas por aquello que no tienes control? Versículo 27, fíjese cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Y aquí poca fe hay que entenderlo correctamente, porque todos los que hemos nacido de nuevo tenemos fe salvadora, y no se nos dio una medida de fe para la salvación. No se me dio poquita fe para que me salve, no, tengo fe para salvarme, y esa no es por medida. Cuando nos habla aquí de poca fe, la palabra griega debe entenderse, puesto que es en plural, debe entenderse o traducirse como pocas aplicaciones de fe. La palabra fe en sí misma debe entenderse como confianza. Entonces, cuando les dice hombres de poca fe, en el original está diciendo que pocas veces confían en Dios. No de que tengas poquita. Tienes poca confianza porque no has confiado las veces suficientes. No tienes la confianza que deberías de tener por las cosas que ya has vivido. Entonces, cuando les habla de fe, no habla de que yo creo que esto va a cambiar. No, está hablando de confiar en Dios. Y ese es el argumento de Jesús. Mira lo que hace con las aves, mira lo que hace con los lirios o la hierba, porque no confías que va a ayudarte, porque no confías que Él te va a proveer. Así que fíjate, todo está enfocado a la mente, a por qué estás razonando de esa manera, cómo estás concluyendo a partir de las circunstancias.
No te está dando algo sobrenatural. Quiere que entiendas, que comprendas lo que está pasando, cómo Dios hace las cosas y por qué puedes confiar en Él. Mateo 14:31. Cuando Pedro se hunde en el agua, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La misma aplicación. ¿Por qué no confías en Dios? ¿Por qué tienes tan poca confianza cuando deberías de tenerla? Dice específicamente, lo reprende. Es un regaño por no confiar en Dios, puesto que Dios no te ha dado ninguna razón para que desconfíes de Él. Fíjate, Jesús está llevándolos a entender el error en el razonamiento de todo cristiano cuando dice, no tengo y no voy a tener. Todos en nuestra vida vamos a encontrarnos en el momento en que dices, no tengo salud, no tengo dinero, no tengo paz, no tengo seguridad, etc. El problema no es que no tienes, sino que piensas que ya no vas a tener. Piensas que vivimos en un mundo donde solamente operan las reglas y las leyes naturales. Pensamos como los que no conocen a Dios con una cosmovisión materialista. Como no hay Dios, lo único que sucede son las leyes universales. Y según esas leyes universales te va a ir. Y nosotros bíblicamente reconocemos que hay leyes universales, pero hay un dador de esas leyes. Y que Dios no creó el universo y lo dejó andando y se puso a hacer otra cosa, sino que la Biblia dice que Él sostiene a todo el universo. Y si Dios sostiene a todo el universo, a Él le place hacer lo que quiera con el universo. Así que cuando decimos que confiamos en Dios, no estamos diciendo que no hay leyes naturales. Claro que hay leyes naturales, pero hay alguien encima de esas leyes que está en control de todas las cosas. Ese es el razonamiento de aquel que conoce a Dios. Es la manera en que debe procesar el miedo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Cómo es Dios? ¿Cuánto valgo yo por lo que Jesús hizo por mí? ¿Tú crees que me va a dejar simplemente así? Ahora, hay que hacer una pausa ahí, porque aquí es donde entra el concepto de ministración para muchos. Fíjate, Jesús no dijo, ¿estás angustiado? Ven. Oh, sí, Señor, dale una nueva unción. Dale un nuevo mover de tu espíritu. No hizo eso. ¿Qué hizo? Le explica, entiende, estás mal, no estás razonando bien, no conoces a Dios. Dios está contigo. ¿Por qué concluyes que no vas a salir? ¿Por qué concluyes que no vas a tener si a las bestias, a los animales les da? ¿Por qué a ti no te va a dar? Les enseña que su razonamiento está equivocado. No pidió un mover sobrenatural para ellos. Imagínate que Pedro se está hundiendo y dice, Pedro, ven para acá, déjame y pongo mano sobre ti. Oh, sí, Señor, llénalo para que camine sobre el agua. No, lo regaña. Confrontación. ¿Por qué? Porque está decidiendo no confiar en Dios, a pesar de que no tiene ninguna razón para desconfiar de Él. ¿Me explico? Versículo 29, así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. Atormentarse se traduce como suspendido en el aire, cambiar de una convicción a otra, vacilante como alguien que tiene ansiedad. Sigue estando conectado, vive con un temor genuino, continuo, siempre está, ¿y si esto? ¿Y si el otro? Bueno, voy a intentar esto, no, mejor voy a intentar lo otro, y es que no estoy en paz, y es que no sé qué hacer, y a veces me ha tocado, vienen personas a decirme, Hernán, esta es mi situación, ¿qué hago? No tengo la menor idea. No sé cómo se arregla esa situación, pero gracias a Dios no soy llamado a arreglar situaciones, sino a decirte que hagas todo lo que puedas y que confíes en Dios. Porque eso es lo que corresponde. Haz todo lo que esté a tu alcance, haz todo lo que tú crees que sea lo mejor, pero confía en Él. No confías en lo que estás haciendo. La perspectiva es, los cuervos salen a buscar comida y Dios les provee, ¿verdad?
Sale a buscar y encuentran, porque es Dios quien ordena las cosas para que el cuervo encuentre al insecto y cada insecto que se va a comer. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Salgo a cumplir con mis obligaciones. Tengo que encontrar una manera de obtener ingresos. ¿Qué hago? Haz lo que esté a tu alcance, confiando no en que va a funcionar lo que te propones, sino que es la voluntad de Dios que sea suplido. ¿Me explico? Dejen de atormentarse, dice Jesús. Versículo 30, el mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Esta es la parte más compleja de enfrentar la ansiedad, la parte donde hay que tener valor, porque el miedo no se va a ir. Y la diferencia entre un cobarde y un valiente es que el valiente se aguanta el miedo. Los dos tienen miedo, tanto el valiente como el cobarde. La diferencia es qué haces con ese miedo. Y aquí es donde la vida cristiana se vuelve dura, se vuelve en cierto sentido fría, porque no trata de lidiar con tus emociones, sino que te demanda que las domines. No tengas miedo. Eso implica que tengo que aguantarme lo que tengo de emoción y controlar mi sentimiento, aunque por dentro esté temblando. Eso es lo que hace un valiente. Se aguanta el miedo y va y lo hace, pero no por el mero acto de ser valiente, sino lo que Jesús dice es porque confías en Dios. Tengo miedo, pero lo voy a hacer como quiera. Voy a hacer lo que corresponde porque confío en Dios. Y cuando dice, Él sabe que ustedes lo necesitan, eso es un argumento muy importante para cuestionarte por qué oras. Él lo sabe. Sin embargo, cuando estamos ansiosos, todo el día le decimos a Dios, ayúdame, mira cómo estoy, ayúdame, provéeme, sabes que necesito, ayúdame, 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 y no haces otra cosa más que pedir eso que te provoca ansiedad. Quieres que se resuelva, ya dame el dinero, Señor, ya dame el trabajo, ya dame la ayuda, ya dame la cura, ya dame esto, ya dame el otro, pensando como si Dios no supiera y cada día hay que recordarle. Él sabe lo que necesitas. Él lo sabe. ¿Qué implica? No tienes que estar pidiéndoselo a cada rato. No tienes por qué mantenerlo informado de toda tu situación. Ese no es el enfoque. Nosotros, de alguna manera, pensamos que nos escapamos de la mente de Dios por un momento y que hay que estarle constantemente recordando, Dios, acuérdate. Digo, así es en la vida, ¿no? Si tú estás haciendo fila para comprar algo y la chica de repente dice, pasa el siguiente y te brinca, ¿qué tienes que hacer para que no se brinque en tu lugar? Yo llegué primero, ¿verdad? Tienes que estar, yo llegué, ¿verdad que yo estaba aquí? Bueno, esos son los que se atreven, los que son más introvertidos, nomás se quedan callados, ¿verdad? Y ya dejan que le gane el lugar. Y no dice nada y se ponen ahí. Les vuelven a ganar el lugar y no dice nada. No vas a sobrevivir mucho tiempo en esta vida así. Tienes que decir. Ahora, eso lo tratan de llevar a la vida cristiana y pensamos como si estuviéramos todos haciendo fila con Dios y de repente Dios ya bendijo al otro y a mí no, Dios, aquí estoy, no se te olvide. No, eso no funciona así con Dios porque Dios es omnisciente. A Él no se le escapa nada y sabe perfectamente lo que te está pasando porque Él lo permitió. Así que no necesitas recordarle a Dios todo lo que estás viviendo porque Él lo sabe perfectamente. El enfoque es distinto. El enfoque que Jesús te dice no es ve y dile al Padre cómo te sientes, es no temas. Es un llamado a la acción, no temas. Los cristianos, cuando reciben esa instrucción, tienen que saber, y lo estudiamos, no es que yo ya tengo el poder, sino que tengo que acudir a Él para obtener el poder. Pero no para rogarle que me dé lo que quiero, sino que me dé la capacidad de resistir lo que me ha dado. Es totalmente diferente. Cuando dice ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios, eso es un llamado a la acción.
No nada más como los cuervos que salen a buscar comida, sino que el reino de Dios siga avanzando. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestros dones, en la iglesia, afuera. No debes de dejar de servir a Dios. No debes dejar de hacer las cosas que sabes que debes hacer para Dios. Por tanto, tomando las palabras de Jesús, podemos deducir con mucha facilidad, un cristiano ansioso es un cristiano en pecado. ¿Por qué? Porque ha decidido no confiar en Dios. Un cristiano que está padeciendo ansiedad es un cristiano que ha decidido no confiar en Dios. Y desobedece directamente lo que Jesús dijo, no temas. En el original es no estés ansioso. La instrucción es sencilla. Cualquiera de nosotros que esté ansioso está en pecado. Está desobedeciendo claramente la Escritura. Ahora, agrégale un poco más. Vamos a esta serie de versículos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 al 38. Fíjate bien lo que dice. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Hechos 4:27 al 28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Un último, Salmo 135:6. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. ¿Qué concluimos con estos versículos que estamos leyendo? Dos cosas. Número uno, nada sucede sin que Dios lo haya permitido. Lo bueno y lo malo. Número dos, aún tus errores fueron ordenados, permitidos por Dios. Ahora piensa, ¿tienes una situación de escasez por negligente? Tal vez. Y entonces Dios ya no te va a ayudar porque eres negligente. Sí me va a ayudar porque aún esta negligencia fue permitida por Él. Y si fue permitida por Él, tiene un propósito para mí. Porque todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Aún mis errores fueron permitidos por Dios con un propósito. Así que si yo estoy en una circunstancia donde no tengo dinero o no tengo salud, y ya hice lo que me corresponde por tener dinero o tener salud o cualquier otra cosa, y aún así no cambia la situación, ¿cuál es la conclusión? Dios ha ordenado que estés así. ¿Me explico? No hay escapatoria. Piensa en esto. ¿Cómo hacían, o piensa cómo lidiaba un cristiano, que es el siglo 64 y 68, en la persecución de Nerón? Un cristiano que iba a ser echado a los leones. ¿Cómo lidiaba con la ansiedad? Ponte en los pies de un cristiano que los historiadores dicen que lo más probable es que Nerón fue el que provocó el incendio que arrasó con Roma. Nerón, al saberse culpado por la gente, culpó a los cristianos. Todos aborrecían a los cristianos porque consideraban que ellos habían incendiado Roma. El emperador se consideraba un dios. Los cristianos eran ateos. A los cristianos se les llamaba ateos porque no creían en el emperador como un dios. Todo aquel que confesara que era cristiano o que fuera delatado como cristiano, moría de distintas maneras. Era echado a las fieras, era encendido como una antorcha para iluminar las calles, era crucificado, era decapitado, o incluso si algunos les ponían pieles de animales, soltaban a los perros para que confundiéndolos, los desgarraran y los mataran. Todo eso te pasaba solamente si decías que eras cristiano, o hacías algo que los cristianos hacían, o alguien te denunciaba como cristiano. Murieron muchísimos cristianos. Pregunto yo, ¿cómo lidiaban ellos con la ansiedad? Aquí no estamos hablando de que Dios me va a proveer para la comida. Ya te atraparon y te van a echar a los leones.
Si te pones ansioso, pecas. Dices, ah, caray, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Están a punto de echarme a las fieras y no puedo estar ansioso. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué pasa en esas circunstancias donde ya hiciste lo que corresponde y aún así la cosa no cambia? Aún así sigues emproblemado, aún así sigues sin dinero y las cosas van de mal en peor. ¿Qué hacemos entonces? Ahí es donde la administración falla. Completamente. De forma desastrosa y vergonzosa. Porque el que estaba esperando que sobrenaturalmente sus problemas se arreglaran, se da cuenta que no. Y aquel que ministraron porque tenía cáncer, está a punto de morirse de cáncer. Y aquel que ministraron porque tenía ansiedad, porque no conseguía trabajo, pasa el tiempo, pasan los meses y sigue sin trabajo. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan? Dios no existe. El cristianismo es una farsa. Qué grave error. ¿Cómo enfrentamos eso? El apóstol Pedro escribió, primero de Pedro, lo que se considera era en ese periodo. Y Pedro aconseja a los que estaban muriendo de esa manera. ¿Qué es lo que les aconseja Pedro? Vamos a primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 11. Respuesta de Pedro para los cristianos que están muriendo. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es la instrucción de Pedro a los que están muriendo? Permanezcan firmes. Entreguen a Él su ansiedad. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios los va a fortalecer en Cristo, ya sea que mueras o no. Entonces, si te atrapaban y te llevaban a esperar a las fieras, ¿qué es lo que tenías que hacer? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. O sea, acepto, me someto. Si esta es tu voluntad, así es. Eso es lo más asombroso del cristianismo. Y cuando Jesús dijo, los envío como ovejas en medio de lobos, a eso se refiere. ¿Qué se sentirá? Que el gobierno en el que vives, imagínate, que aquí nos sucediera igual y que a todos los que son cristianos los atrapan y los matan. Cualquiera puede matar a un cristiano. ¿Cómo te sentirías? Que de repente entraran aquí y empezaran a matar a todos los que alcancen, mientras los otros alcancen, pocos o muchos alcancen a huir. ¿Te defenderías? ¿Te resistirías o lo aceptarías? ¿Dejarías de congregarte porque en cualquier momento te pueden matar o debes seguir congregándote? ¿Qué haces con la ansiedad? El llamado bíblico es a seguir a Cristo, que como cordero no abrió su boca y dejó que le hicieran todo lo que quisieron hacerle una vez que fue atrapado. Esa es la postura del cristianismo para lidiar con la ansiedad, aún en los momentos de terrible dificultad. En última instancia, si ya hiciste todo lo que puedes, te humillas ante la poderosa mano de Dios y obedeces. Señor, ya no pido que me saques, ya no pido que me des, pido que me permitas resistir. Esa es la esencia del concepto de ser un siervo de Jesús. Porque si Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, si la Escritura dice, si a Él lo persiguieron, a nosotros también, si padecemos por su causa, es lo que esperamos porque Él padeció, ¿por qué estás ansioso? Si eso es lo que Él ha mandado. El cristianismo, cuando ya no hay salida y ya no hay escapatoria,
consiste en la humillación, en aceptar la soberana voluntad de Dios y permanecer firme, aunque mueras. Así que, ¿qué me dices de un cristiano ansioso? No hay ninguna razón para estarlo. Y si aún así estás en pecado. Y no te voy a ministrar, te voy a reprender. ¿Entiendes por qué? Porque ministrando el pecado no desaparece. Orando por ti, solamente eso no va a hacer que dejes de pecar. Tienes que ser reprendido, confrontado, para que te des cuenta que estás pecando. La ansiedad es pecado, el pecado debe ser confrontado. La administración no soluciona la ansiedad ni la depresión. La solución es la confrontación y el arrepentimiento. Y fíjate, si seguimos el proceso de Mateo 18, alguien, un cristiano que insista estar ansioso, en última instancia terminaría expulsado, porque está negando de lo más esencial de la Biblia. Número 1, la providencia de Dios. Él ha ordenado todas las cosas para nuestro bien. Número 2, su soberanía. El ansioso rechaza confiar en Dios. No quiere confiar en que Dios ha ordenado las cosas para bien. Y en segunda instancia, se rebela ante la voluntad de Dios, porque no quiere lo que Dios le ha asignado. El ansioso es uno de los más grandes rebeldes en el cristianismo. No está enfermo y no es una víctima. Así que, ¿qué haces si estás ansioso? Haz lo que Jesús dijo. Reflexiona, piensa, ok, no tengo nada para mañana. Tal vez me muera mañana. Tal vez mañana me dé COVID. Tal vez mañana alguien me secuestre. Tal vez cuando salga voy a tener un accidente. Tal vez en algún lado va a haber un pato mirándome. ¿Se acuerdan de las fobias? Tal vez. La pregunta es, ¿te vas a angustiar por ese tal vez? No. Hoy me enfoco en hacer lo que tengo que hacer. Hoy voy a hacer lo más elemental. Si no tengo dinero, me voy a esforzar por conseguirlo. Y si el día de hoy no lo obtuve, tendré que decir, Señor, gracias, porque tu soberana voluntad obra para mi bien. Y si hoy decidiste que no recibiré dinero, es lo mejor para mí. No me entregues a mis propios deseos. Más bien, pon tus deseos en mí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y te vas a dormir. Y el día siguiente repites el mismo proceso. Lo que tienes que hacer ese día, salir a cumplir con las responsabilidades de ese día. No sabes lo que va a pasar mañana. No tienes que recordarle a Dios lo mal que estás. Tienes que humillarte bajo su soberana voluntad. Y no hay razón para estar ansioso si haces eso. Vas a estar ocupado, vas a estar sirviendo. El tiempo se pasa mucho más rápido. Y cuando menos lo esperas, la situación cambia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vendrán días buenos y días malos. Las dos cosas. El apóstol Pablo dijo se estar en escasez y se estar en abundancia. Al mundo ansioso tenemos que ofrecer el Evangelio, porque no hay esperanza en él. El mundo no tiene esperanza. Al cristiano lo reprendemos como Jesús lo hace. ¿Qué pasó con tu fe? ¿Qué pasó con tu confianza? Al momento en que Dios te permite entender que estás pecando, el sentimiento de victimización desaparece. En automático entiendes que hay algo que hacer. Y Dios es muy bueno. Él es fiel.
Veamos por último, ¿en dónde está nuestra confianza? Romanos 8, 28 al 32. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Esa es nuestra esperanza. Este es el Dios en el que confiamos. Esto es lo que nos debemos repetir a nosotros mismos cuando estamos deprimidos o cuando estamos ansiosos. Dios no está trabajando en tu vida para hacerte feliz, ni para hacerte próspero, sino para hacerte la imagen de su Hijo. Y si la Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, no tenemos por qué alarmarnos cuando padecemos. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, confiando en la provisión de Dios. Pero si Dios decidió no proveerte, sométete a su voluntad y agradece. Gracias, porque tengo vida. Gracias, porque tengo familia. Porque tengo un lugar donde dormir. ¿No tienes ya lugar donde dormir? Gracias, porque sigo entero. ¿No estás entero? Gracias, porque aún vivo. ¿No estás vivo? Ya estás con Él. No hay razón para angustiarse. Se dice fácil, pero es muy difícil. Así que la ansiedad es pecado. La cura, confrontación. ¿Cómo glorificamos a Dios? Mira, al momento en que le haces ver a alguien que Dios es confiable, ya estás glorificando a Dios. Le estás enseñando cómo es en realidad. Al momento que le explicas cómo Jesús explicó, ya estás glorificando a Dios. Estás haciendo exactamente lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús hizo glorifica al Padre. Al enseñarle tú exactamente lo que Jesús enseñó, estás glorificando a Dios. Cuando no hay alternativa y tú ya estás en una situación crítica y no hay respuesta, y en lugar de estar ansioso te sometes, glorificas a Dios porque muestras que realmente es tu Señor y que estás agradecido con lo que te da y lo que no te da, porque Él te da lo que Él considera mejor. Así es como glorificamos a Dios, aunque el mundo no lo va a entender. Cuando se trata de soportar la adversidad y buscar ser agradecidos, el mundo se va a asombrar. Es decir, no entiendo por qué los cristianos hacen eso, están tontos. Pero no nos importa lo que el mundo piensa. Queremos agradar al Padre. Así que no estemos ansiosos. Confiemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mi intención es ser honesto y transparente con ustedes con respecto a lo que la Biblia enseña. Espero que ninguno de ustedes haga lo que me ha tocado ver en otros casos. Se ofenden y se van. Algunos se sorprenden de la frialdad que implica el lidiar con la ansiedad y con el temor, con la simple instrucción de decir no temas. Pero es lo que Dios ha ordenado. Y cuando más difícil está la situación, más gracia Dios da. Cuando más difícil parece que vas a poder sostenerte, más gracia va a dar para que te sostengas. No es lo que tienes ahorita lo que determina cómo vas a estar. Es lo que Dios va a hacer en ese momento en el que estés allí. Así como los que murieron en los circos romanos, Dios les tuvo que dar gracia para soportar cada mordida, cada desgarre de su cuerpo en los dientes de león. Les dio la fortaleza para soportar mientras sus cuerpos eran consumidos con fuego. No necesariamente le desapareció el dolor, pero no negaron a Cristo, permanecieron firmes.
Él nos va a dar lo que necesitamos. Hagamos la parte que corresponde. No seas cobarde. Aguántate el miedo. Domínalo. Procésalo bíblicamente y sigue adelante. O Dios te dará la salida o se acaba tu vida. Pero en cualquiera de las dos, lo mejor que te pudo haber pasado. Muchos cristianos mueren por persecución en muchas partes del mundo. Y no se van de esos lugares. Y siguen hablando del Evangelio, a pesar de que les cuesta la vida. ¿Cómo lo hacen? Por la gracia que Dios les da para soportarlo. Tu problema quizás no se compara con el de ellos. Tú enfrenta lo que Dios te ha dado de la manera correcta. Es muy difícil hacerlo solo. Tienes que acudir a Dios. No hay nada de malo que busques esa oración, siempre y cuando quien ore por ti te explique lo que debes hacer. Con gusto vuelvo a hacer el ofrecimiento. Como lo dije con la depresión, si alguno tiene ansiedad y tiene dificultad para lidiar con ella, acércate. Haremos nuestro mejor esfuerzo por comunicarte dónde está el problema en tu situación actual, para que tengas la información necesaria y te arrepientas de tu pecado. Pero ese es el enfoque. Confrontación. No sanidad interior. No un mover fresco, ni una nueva unción, sino que Dios te dé el entendimiento para que te des cuenta que estás pecando. Y le rogaremos a Dios que te dé el arrepentimiento para que dejes de hacerlo. Pero no por arte de magia, por hacer lo que es correcto hacer bíblicamente. Si conoces a alguien que está en ansiedad, ya sabes cuál es el procedimiento. Pero no trates de aplicárselo a alguien del mundo. No funciona con el mundo. Cuando el mundo está ansioso, necesitan el Evangelio. Cuando el cristiano está ansioso, necesita el entendimiento bíblico. Roguemos a Dios por eso. Señor, concédenos, Padre, la capacidad no solo de comprender lo que tu palabra dice, sino de llevarlo a la práctica. Cuando estemos en los días buenos, concédenos, Padre, no convencernos de que nunca llegarán los días malos. Danos la capacidad de no juzgar cómo será el día de mañana, partiendo del día de hoy. Hoy podremos estar llenos de dificultades, quizás mañana nos darás un cambio en las circunstancias. Quizás mañana nos proveas para solventar todas nuestras deudas. Quizás mañana nos des los medicamentos o los medios para adquirir la salud, pero quizás no lo hagas. Quizás mañana sigamos igual. Quizás mañana tendremos menos. Quizás mañana estaremos más enfermos. Enséñanos, Padre, a no juzgar el día de mañana partiendo del día de hoy. Cuando estemos en los días buenos, juzguemos como que mañana será un día bueno. Y luego nos espantamos cuando vivimos un día malo. Y al revés, Señor, cuando tenemos un día malo, no nos permitas concluir que mañana también será un día malo, porque tú eres soberano y tú puedes cambiar las cosas en cualquier momento según tus designios y tu propósito para con nosotros. Más bien, permítenos vivir agradecidos cada día que nos das. Que el día de hoy, Señor, podamos decir, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Tú conoces nuestras necesidades. Señor, suple de acuerdo a tu soberana voluntad. Y que cada cosa que nos des, sea mucha o sea poca, podamos recibirla con gratitud. Enséñanos, Señor, a buscar, enfocarnos solamente en los, como dice tu palabra, en los afanes del día de hoy, porque mañana tendrá su propio afán. Enséñanos, Padre, a administrar lo que tenemos el día de hoy.
y a no ser negligentes para con el día de mañana. Enséñanos a confiar no en el proceso, sino en ti. No en nuestro esfuerzo, sino en tu providencia. No en nuestra capacidad, sino en tu misericordia. Porque ninguno de nosotros merece lo que le has dado, ninguno de nosotros merece que se lo mejores. Más bien, Señor, en todas las cosas enséñanos a vivir con contentamiento, conscientes de la gracia, porque siendo pecadores no merecemos nada. Sin embargo, te ha placido darnos gratuitamente tantas cosas. Concédenos valorar lo que tenemos, Señor, cosas a las que nos hemos acostumbrado, cosas que dimos por hechas. Señor, evítanos el proceso de perderlas para valorarlas. Pero si es tu voluntad que la pierda, de manera que la valore, así sea. Lo que quieras hacer con nuestras vidas, Señor, somos tuyos, somos tus siervos. Hágase tu voluntad en nosotros, Señor, así como en el cielo. Gracias por todas tus bondades y por todas tus misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Espero que no vayas a decir, venía angustiado y ahora me voy deprimido. Las verdades pueden ser difíciles de aceptar, pero si no lo haces te vas a meter en muchos problemas. Así que si somos responsables como ancianos de todos ustedes en cuanto a esos temas, más vale que conozcas la verdad. Es la mejor manera de enfrentarlo. Sin la verdad, vamos a perder mucho tiempo nada más, porque si somos hijos de Dios, Él nos va a disciplinar. Pero con la verdad, pasamos más rápido si es su voluntad, ¿verdad? Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos para responder. Está el código QR para que te agregues al grupo de WhatsApp donde hacemos las preguntas. Las preguntas las contesto según el orden en el que vayan llegando. Ya sea que estés aquí o en otra parte, puedes usar el grupo para hacer tus preguntas. Si nos estás escuchando en vivo y no perteneces al grupo, escribe tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube. Aquí internamente nuestro equipo de multimedia lo va a comunicar al grupo de WhatsApp en el orden en que vayan llegando para darle respuesta así secuencialmente. Las preguntas que no tengan nada que ver con el tema las voy a dejar para el final y si hay tiempo para responderlas, lo haré con mucho gusto. El tiempo empieza a contar a partir de que empiece a leer la pregunta. Primera pregunta, la persona se llama Gabriela. ¿Qué hacer cuando un niño presenta ansiedad? ¿Cómo hablarles como papás bíblicamente? Bueno, sigue el ejemplo de Jesús. Ayúdale al nivel de razonamiento del niño a entender cómo es que el mundo funciona, cómo es que Dios tiene control de todas las cosas y cómo es que nosotros confiamos en Dios. Eso es lo que se necesita para que el niño razone correctamente. Y no debiera de ser necesario más allá de eso. A veces le decimos la información correcta a los niños, pero los niños ven que nosotros no hacemos lo que les decimos. Y entonces descartan lo que les decimos y se basan en lo que hacemos. Entonces, si tú le das la información correcta y ves que no hay cambio, probablemente tú estés dando un mal ejemplo que tienes que corregir. Así que haz las dos cosas. Enséñale bíblicamente y muéstrale cómo es eso bíblicamente y debe de avanzar sin problemas. Siguiente, Lisbeth dice, buenas tardes, pastor. Cuando Jesús dice, busquen el reino de Dios, ¿qué trataba de decirles a los discípulos? Y dicho mandato, ¿cómo podríamos aplicarlo ya a nuestra vida? Lo expliqué brevemente. El reino de Dios, recuerdan, hace varios meses ya vimos que somos representantes del reino. Nuestra tarea es extender el reino de Dios. Buscar el reino de Dios no es de como si no lo tuviéramos y hay que hallarlo para estar en él. No. Buscar el reino de Dios es buscar que se siga expandiendo, hacer la parte que nos corresponde. Cada uno fue capacitado por Dios con distintos dones para servir de distintas maneras. Algunos ayudan al extendimiento del reino hablando a los que no conocen de Cristo. Otros, como es mi caso, aquí desde el púlpito. Otros, como los que están sirviendo ahora, atendiendo, asegurándose que todo funcione correctamente, que esté el orden apropiado para que otros puedan aprender. Todo lo que hacemos para Dios
y el servicio en su iglesia y para el extendimiento y la proclamación del Evangelio es buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debemos hacer. Siguiente, la persona es ¿qué? Dice, mi hija está ansiosa porque van a operarla. ¿Cómo debo hablarle? Bueno, yo en esos casos trato de enseñar o explicar el concepto de la soberanía, que aunque nosotros no sabemos qué va a pasar en la operación, Dios ya lo ordenó, eso ya está decidido. Nuestra tarea es esperar a que pase y aceptarlo. No nos angustiamos por el qué va a pasar porque confiamos en que, aunque yo no lo sé, Dios ya lo sabe y Él lo ordenó de esa manera buscando mi beneficio. Así que si entiendes la soberanía, te resulta mucho más fácil lidiar con los eventos futuros. Siguiente, Silvia Noemí. Dice, ¿podemos tener ansiedad y no darnos cuenta? Gracias por su tiempo de ayudarnos a crecer espiritualmente. Sí, si no entiendes claramente la definición de ansiedad, sabes que estás continuamente pensando en resolver algo que no sabes cómo resolver y eso altera la manera en que haces las cosas. Entendemos que estás ansioso cuando tienes problemas por el futuro, por algo que aún no ha pasado, pero crees que va a pasar. Eso es la forma en la que lo detectamos. A veces, como lo mencioné, lo disfrazamos de cosas espirituales como, no, es que ya están orando por mí, me están ministrando y esto y lo otro, pero no estás enfrentándolo como el pecado que es. Entonces, espero que con la información que vimos el día de hoy te ayude a aclarar si realmente estás teniendo ansiedad o no. Siguiente, Verónica Peña. Buenos días, pastor. ¿Se puede confundir el odio, rencor, frustración, tristeza, dolor y creer que el miedo es parte de ansiedad? Pues mira, el miedo es la base de la ansiedad, como lo expliqué, porque la ansiedad es un sentimiento basado en la emoción del miedo. Si no hay miedo, no va a haber ansiedad. Si hay miedo, tienes que controlarlo y procesarlo bíblicamente para que no termines ansioso. Pero es inseparable el miedo de la ansiedad. Y cuando dices que si se puede confundir el odio, rencor o frustración, tristeza y dolor, si estás hablando de emociones, no confundas emoción con sentimiento, ¿verdad? Si tú hablas de el odio y luego hablas del rencor, el rencor no es una emoción, el rencor es un sentimiento, muchas veces provocado por el odio o por la vergüenza. Entonces, primero intenta separar la emoción del sentimiento y eso te debe traer claridad sobre cómo lidiar con uno o con otro. Siguiente, Silvia Noemí. Dice, ¿qué es exactamente cuando se refiere a tener poca fe? Una vez que me dijeron, para que crezca mi fe, debía ir a las reuniones y escuchar. Pues mira, en cierto sentido, podemos decir que tu fe crece, pero no estás hablando de que si comparamos mi fe con la de otro es poquita y la otra es mucha, porque la palabra poca fe tiene que ver con las aplicaciones. Sí, puedes tener poca o más confianza en Dios. Si lo entiendes de esa manera debe ser más claro. Podemos ir creciendo en confianza en Dios cuando enfrentamos las adversidades de la vida, cuando estudiamos a Dios por medio de su palabra, cuando acudimos a cumplir nuestras responsabilidades a pesar de las circunstancias, tú vas a darte cuenta que Él nunca te abandona, que aunque estabas en la peor situación que te pudiste imaginar, cuando pasa el tiempo te das cuenta que Él fue fiel, que Él fue paciente, que Él fue misericordioso. Entonces sí está asociado, nuestro nivel de confianza está asociado a lo que conocemos de Dios y a cómo nuestras experiencias nos han mostrado quién es Él. Alguien que empieza la vida cristiana piensa que tiene mucha fe en Dios, tiene mucha confianza en Dios hasta que vienen las dificultades. Cuando están las dificultades, ahí es donde nos damos cuenta que tanto confiamos o no. Pero podemos verlo de esa manera, el crecimiento en la confianza por medio de los medios comunes de la gracia, ¿verdad? Venir a congregarnos, la predicación y las partes de la vida que están fuera de nuestro control, las circunstancias y los problemas que enfrentamos. Siguiente. Aquí está. Nancy González, Pastor Hernán, ¿qué es lo más correcto que debo hacer cuando me llega un ataque de ansiedad? Procesa lo que estuvimos viendo. Lee las palabras de Jesús al respecto. Entiende su razonamiento. Y luego ve y estudia la soberanía de Dios. Entendiendo
que Dios es confiable y su provisión, y que Dios es soberano, tienes la respuesta para lidiar con la ansiedad. La parte más difícil no va a ser que entiendas, sino que te sometas. Y eso es autoobligarte a hacer las cosas que debes hacer. No tengo ganas, no tengo las energías, no tengo quizás el ánimo, pero no lo hago porque tengo ganas, lo hago porque eso es lo correcto. Y te obligas a hacer lo que corresponde, a cumplir con tus responsabilidades dentro y fuera de la iglesia, y de esa manera te vas a dar cuenta que empiezas a salir de la ansiedad, porque empiezas a ver la obra de Dios, empiezas a confiar en Dios y el miedo tiende a desaparecer. Siguiente, Lisette dice, ¿considera importante para el cristiano creyente fomentar la cultura de no consumir bebidas energizantes debido a que alteran el sistema nervioso y pueden causar problemas constantes en la salud con sensaciones de ansiedad, pero por una respuesta fisiológica natural? Sí, de hecho el cristiano tiene que abstenerse de cualquier tipo de alimento, bebida, medicamento, etcétera, etcétera, que altere tu organismo de una manera significativa y negativa. Claro que no podríamos simplemente dejar de consumir las cosas porque hay muchas cosas necesarias aunque hacen cierto daño, pero hablar de una bebida energizante definitivamente no es una necesidad, ¿verdad? Hablar de un tranquilizante, de cosas que te ayuden a tener más energía, son una escapatoria al camino correcto. ¿Quieres tener más energía? Haz ejercicio. Parece contradictorio al principio, pero luego se entiende. No tienes energía, te pones a hacer ejercicio, menos energía sientes. Pero luego después tu organismo se fortalece y te sientes más lleno de energía, sin las bebidas energizantes. Dice que no aguanto el sueño, duerme temprano. Hay muchas alternativas para no caer en ese tipo de consumo que luego nos lleva a situaciones difíciles emocionalmente, ¿verdad? Siguiente, Mel, ese es el nombre que aparece. Dice, buenas tardes, pastor, ¿cómo puedo ayudar a un adulto mayor que tiene miedo de vacunarse contra el COVID? Le han comentado muchas cosas negativas acerca de la vacuna y gracias a eso tiene miedo de que algo le pase. Bueno, es cierto que hay mucha información en contra de las vacunas. Tristemente, a favor no la hay casi, y la que hay es sospechosa. Dice, no, es todo un complot del gobierno para ponernos la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Mira, si entiendes la soberanía y la providencia, vas a llegar a esta decisión. Todos los que nos vamos a vacunar, los ancianos de 40 y más, tomamos esa decisión, ¿verdad? Algunos, como comenta, la ansiedad de qué va a pasarte cuando te pongas la vacuna, bueno, se resuelve así, en un sentido práctico. ¿Cuáles son mis alternativas? ¿Cuáles son mis caminos disponibles? Si me pongo la vacuna o no me la pongo. ¿Qué va a pasar si me la pongo o si no me la pongo? Ahorita no es obligatoria la vacuna, sigue siendo opcional. Y hay algunos que dicen, pues que se vacunen todos, yo no, y ya no necesito vacunarme yo si ya se vacunaron todos, ¿verdad? Es un posible camino, a menos que necesites viajar y que te pidan la vacuna como requisito indispensable para viajar. Entonces ya no es una opción, ¿verdad? Decir, bueno, ya no me puedo quedar sin la vacuna porque necesito hacer este tipo de viajes o este tipo de actividades. Y si ese tipo de actividades glorifican a Dios, o sea, no es algo opuesto a la Escritura, pues entonces tu único camino viable es ponerte la vacuna. Pues, ¿qué tal si después me voy a enfermar y voy a quedar más mal de lo que estaba? Eso no lo sabes, ¿verdad? Y aunque ahorita te preocupes, quizás Dios ya ordenó eso. Quizás ordenó que no te vaya a pasar nada o quizás ordenó que sí. Entonces, mi tarea no es investigar el futuro, sino decidir con la mejor información lo que para mí en este momento es la mejor alternativa con lo que tengo filtrado por la palabra de Dios. Entonces, yo decía, ¿para qué me vacuno? Que se vacunen todos. No, pero si voy a tener que hacer viajes o ciertos requisitos, pues entonces sí me vacuno. Y si me pasa algo, estoy decidiendo con la información que tengo. Ya depende de Dios qué va a pasar. Y confío en Él, porque si Él ordenó que quede en alguna manera dañado, si Él ya lo ordenó, no lo voy a poder evitar, ¿verdad? No puedo lee Jonás. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve a Nínive. ¿Y qué dijo Jonás? Sí, pero no, ¿verdad?
y se fue a otra parte. ¿Y qué terminó haciendo Jonás? Yendo a Nínive. ¿Por qué? Porque Dios no le expresó su voluntad preceptiva, sino la voluntad decretiva. La voluntad decretiva siempre se cumple porque Él es soberano y todopoderoso. Así que ahí descanso. Me voy a poner la vacuna porque necesito tener la vacuna. Y si por alguna razón quedó mal, Dios ya lo había ordenado. No tengo escapatoria a eso. Acepto lo que Dios quiera enviarme porque es para mi bien. Y ya. Espero que no me pase nada como quiera, ¿verdad? Pero pues esa es la manera de proceder bíblicamente. Siguiente. Rosa Ramírez, con respecto a la ansiedad, ¿qué pasa con cristianos que buscan la acupuntura, los medicamentos o chochos para dormir o controlar la ansiedad o depresión? ¿Debemos confrontarlos? Primero, sí. La confrontación es necesaria. Ahora, si hablamos de medicamentos, entonces estoy pensando en alguna enfermedad. Al igual que con la depresión, dijimos, puede haber alguna circunstancia, condición en tu organismo que te lleve a ese desequilibrio químico, por así decirlo, que te lleve a experimentar eso. Pero la ciencia misma dice que no sabe qué lo provoca, ¿verdad? Entonces, bueno, si ya hiciste lo que corresponde y tú no tienes un conflicto con someterte a la soberanía y entiendes lo que estudiamos hoy y aún así de manera inexplicable tu cuerpo reacciona de esa manera, ve con un médico. Médico, que examinen tu cuerpo, que encuentren qué está fallando y que te den medicamento, porque la medicina es un medio que Dios ha provisto para aliviar el dolor y la enfermedad, pero no para ir por un antidepresivo si no lo necesitas, ¿verdad? Primero hay que proceder bíblicamente. Siguiente, Tere Abarca, mi hija tiene cáncer ya por 4 años y a veces no sé qué decirle cuando me pregunta que si ya se va a morir. Entiendo que es un tema muy difícil y complicado, pero si conocen de Dios, analicen las palabras del apóstol Pablo. Decía Pablo que el morir es ganancia. Él estaba indeciso, quería partir, pero quería quedarse. Decía Pablo, quedarme porque beneficio a ustedes, es una bendición para los que están aquí por todo lo que Pablo hacía y sabía. Pero él pensando en él quería irse para poder estar con Jesús. Entonces, si tu hija o alguien tiene la necesidad de saber si va a morir o no, tienes que determinar o entender si lo está enfrentando con temor o simplemente incertidumbre. Si es temor, hay que enseñarle lo que implica la muerte, la confianza que tenemos de estar ante Jesús después de morir. Si es simple incertidumbre, pues hay que enseñarle a confiar en Dios y que el día ya está decidido. Dios ya definió el día en que cada uno de nosotros moriremos. Si no se puede adelantar, no se puede atrasar. Ese día llegará. No tenemos por qué angustiarnos de cuándo va a ser. Aun cuando estás enfermo de cáncer, no significa que vas a morir ya. Queda en manos de Dios y esa es la información que necesita para procesar correctamente su circunstancia. Siguiente, Ricardo Limaco. ¿Cómo ayudar a una persona del mundo que está pasando problemas de depresión? Pues mira, la única forma de que el deprimido deje de estar deprimido es que entienda quién es Dios, cuál es su destino sin Dios, su condición de pecador y la esperanza de redención. Sin eso, no hay nada que saque al deprimido de su depresión. Por eso cuando el mundo dice, el deprimido tiene que ir a un psicólogo, reconoce que el deprimido no va a salir por sí mismo. Cuando dice, el que está ansioso tiene que ir con el psicólogo, reconoce que el ansioso no tiene poder. Nosotros podemos hacerlo por el Espíritu Santo en nosotros. Para que el deprimido salga de su depresión, necesita a Dios. Por eso lo que mejor que podemos hacer para hablar con un deprimido o con un ansioso es llevarles el Evangelio. Y es todo, se me acabó el tiempo ya, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a todos, no se angustien, no se depriman, si Dios quiere nos vemos en la próxima reunión.